bloque de tarde a tarde y hablamos ahora de economía, un poco de todo, el plan del gobierno de Javier Milei, también los aumentos, pero en semanas en donde el dólar empezó a moverse, me refiero al dólar ilegal, y termina estabilizándose en torno a los 1.200 pesos. Cerró hoy para la venta en 1.225. Estamos en comunicación con Federico Machado, economista. Federico, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, gracias por la comunicación. A vos, siempre por atendernos. Bueno, empezamos por este tema, el dólar, movimientos que se empezaron a sentir en este mercado ilegal, pero que siempre miramos, ¿no? En Argentina. ¿Cómo se lee? Bueno, hay que tener en cuenta también que en gran medida el dólar blue es un poco el reflejo también de los dólares financieros, ¿no? Que son legales, que mueven mucho más volumen y que muchas veces le marcan el compás al dólar blue. En este caso de la corrida, sobre todo de la semana pasada, lo que vimos fue lo contrario, que primero se movió el dólar blue, luego lo siguieron los financieros, pero también los financieros le pusieron, si se quiere, el final, o por lo menos la pausa hasta ahora, ¿no? A la corrida que vivimos y que esta semana estuvo mucho más calmada. Que un poco influyeron varios factores, ¿no? La baja de tasas, tanto del Banco Central como de los bancos privados, la liquidación de la cosecha, que viene siendo bastante menor de lo que se esperaba, las dudas y las expectativas en torno a la ley bases. Bueno, son varios los factores que de alguna manera desataron la corrida, pero me parece que el principal factor que hace que la corrida no se extienda es un poco uno de los factores que venimos mencionando desde el comienzo de año, que es que la gente tiene muy poco excedente, ¿no? Para dolarizar y para generar compra de dólares masiva para que la corrida de alguna manera se espiralice, que es de alguna manera parte del plan económico del gobierno, ¿no? Totalmente, Federico, te saludo. Nosotros en el grano, no sé si lo estás viendo, dice dólar blue versus plazo fijo. Y el plazo fijo que cada vez cuesta más, teniendo en cuenta de que cada vez se hace más difícil invertir en un plazo fijo dada la poca tasa, ¿no? 40%, y eso es muy complicado. ¿Cuál es tu expectativa con respecto al plazo fijo? ¿Vale la pena, no vale la pena invertir? ¿Qué es lo que recomendás, teniendo en cuenta que los argentinos cada vez tienen menos chance, los que pueden, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto del cual vivimos, que cada vez parece que se hace más difícil, ¿no? Seguir invirtiendo. Lo que se puede, ¿no? Y lo que se gana. No, yo creo que la alternativa del plazo fijo ha quedado demasiado baja la tasa para lo que es todavía la dinámica de precio de la Argentina. Veía ahí un graph que dice que la inflación de mayo va a estar debajo del 5%, lo cual es muy probable, pero yo creo que ese va a ser el piso de esta primera etapa del gobierno de Milei. Es decir, no creo que después la de junio sea más baja. Creo que la de junio va a ser la primera inflación que va a volver a subir, ¿no? Por lo menos eso es lo que indica la dinámica que vienen teniendo los precios desde la mitad de mayo en adelante, ¿no? Que viene, en vez de seguir con la desaceleración, vuelven a acelerarse. Entonces yo creo que la tasa del plazo fijo a 2,5 ha quedado muy baja. Es verdad que hay pocas alternativas para la mayoría de la población, ¿no? Algunos bancos o algunas sociedades de bolsa están empezando a ofrecer fondos comunes de inversión en LECAP, ¿no? Que son en pesos y que paga más que el plazo fijo, alrededor de 3,5% o 4% mensual según cómo se conforme la cartera del fondo común de inversión, etcétera. Una inversión por ahí de corto plazo en pesos puede ser esa, un poquito mejor que el plazo fijo. Yo creo que la estrategia del gobierno es que esas dos tasas, la de la LECAP, que es un bono emitido por Caputo, una letra de Caputo, y la tasa del plazo fijo, tienden a equipararse. Por ahora, los bancos lo que hacen es poner su dinero en LECAP y pagan plazo fijo, y esa diferencia de alguna manera se la embolsan, ¿no? Que esa diferencia es grande, de 1,5 puntos por mes. Yo creo que eso va a tender a achicarse, ya sea o por la suba de plazo fijo o porque tienda a la baja de las LECAP, pero mientras la inflación se mantenga como hasta ahora, no creo. Volvamos a esto que decías respecto a que el 5 es el piso de alguna manera. ¿Tiene que ver con esos aumentos que se postergaron y que impactan en junio? No tiene tanto que ver con eso, porque la dinámica de la vuelta a la aceleración de la inflación se viene viendo desde antes. Como le decía, desde mitad de mayo más o menos. En abril, de hecho, los precios subieron muy poco, los primeros días de mayo subieron muy poco, pero ya la inflación de alta frecuencia de mitad de mayo en adelante muestra una tendencia preocupante, ¿no? La tercera semana de mayo más alta que la segunda y la cuarta más alta que la tercera. Claro. Como uno mide los promedios de todo el mes contra los promedios del mes pasado, eso no se va a notar en el número final de la inflación, pero ya te deja un arrastre para junio que es importante y una velocidad que si se mantiene ya te da aumento. Sobre eso estarían los nuevos aumentos de tarifa, de transporte, de prepagas, etcétera. Entonces, por eso pienso que todo apunta a un número más alto. ¿Y por qué este rebote? Para mí tiene que ver más con las expectativas sobre un plan del gobierno que no termina de cerrar, ¿no? Porque, bueno, el gobierno
llegó a este punto, atrasando el tipo de cambio, los dólares de la cosecha no aparecen, la ley bases es posible que finalmente salga con modificaciones y modificaciones, pero se nota, ¿no?, la dificultad que está teniendo el gobierno para alinear las expectativas y para alinear políticamente a los actores. Me parece que no está claro cómo se va a salir el cepo, no está claro que vaya a llegar dinero del FMI. Yo creo que a esta etapa, si se quiere, el mercado, los promotores de precio, etcétera, esperaban llegar de una mejor manera con lo que fue el tremendo ajuste monetario y fiscal que hizo el gobierno los primeros meses. Eso te iba a preguntar, porque del otro lado te puedo decir, bueno, pero vos fijate que salió dictamen de la ley bases y los bonos subieron, por lo menos la bolsa ha subido en ese momento, al día después. O sea que el mercado, haciéndonos un juego, ¿no?, el abogado del oficialismo dice, bueno, pero ha subido, o sea que también depende de la política esta situación de que salga la ley bases para poder seguir creciendo. ¿Vos lo ves así o no lo ves así? Sí, sin duda depende de la política y sin duda para el gobierno y para el mercado sería mucho peor resultado que no salga la ley bases a que salga, pero bueno, también se vio que ha sido un camino quizá demasiado sufrido, ¿no? Para lo que fue hace 2 o 3 meses el gobierno decía, bueno, la ley bases va a salir, aunque sea con modificaciones, va a haber un pacto de mayo, todo eso no sucedió, se está llegando muy agónicamente a sacar la ley. Yo creo que entre que no salga y salga agónicamente, obviamente la señal es mejor que salga agónicamente. Pero vos mirás el general y vos sos un productor o un comerciante y te querés cubrir de lo que pueda pasar y quizá volvés a remarcar precios como no lo hiciste durante las últimas semanas, me parece por ese motivo. Y porque no sabés cómo se va a salir el cepo y no sabés cuál va a ser el tipo de cambio de salida y ves que el dólar a 800, 900 está quedando muy atrasado y ves que hubo movimiento en el blue, entonces me parece que todo eso apunta a una situación en la cual la inflación no es que va a seguir convergiendo hacia abajo, sino que te va a estabilizar a un nivel un poco más alto que 4 o lo que cierra mayo. ¿Y cómo visualizás en caso de que se dé este repunte de inflación nuevamente a partir de la inflación que conoceremos en julio en realidad, ¿no? Si hablamos del mes de junio, con el mensaje que da el gobierno, porque de alguna manera el plan económico se viene sosteniendo a base de esto, ¿no? La inflación se está desacelerando. Cuando eso no ocurra... Yo creo que ese es un punto muy importante. La legitimidad del gobierno se va a ver muy lesionada cuando empiece a subir de vuelta la inflación. Creo que van a poder decir, bueno, lo que pasa es que volvimos a ajustar tarifas y qué sé yo. Me parece para el común de la gente es difícil de explicar, porque llegamos a una situación en la cual el gobierno dijo, yo hago todo este ajuste para eliminar la inflación. La inflación bajó, pero los ingresos no se recuperaron, ¿no? Es decir, por más que ahora tenemos menos inflación, no es que estamos mejor y llegamos mejor a fin de mes que en diciembre. Todo lo contrario, estamos peor. Las empresas están más paradas, hay menos producción, mucha gente suspendida, algunos despidos, es más difícil conseguir trabajo. Creo que todas las variables han empeorado y encima empieza a repuntar de vuelta la inflación y va a ser muy difícil, me parece, de explicar para la parte, ¿no?, retórica y para la narrativa que construye el gobierno. Está claro. Federico, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, chicos. Gran saludo.